para conocer los protocolos que se deben de seguir con ¿Qué tal? Con los decesos precisamente por el coronavirus, porque hubo una descoordinación con esta víctima ayer en el departamento de Armendáriz, porque hubo una descoordinación al parecer. El Ministerio Público decía que ellos no eran los indicados para el levantamiento del cuerpo y los vecinos decían que el MINSA no sabía el protocolo. Estuvo el cuerpo más de 20 horas en su departamento allí en Miraflores. ¿Cuál es el protocolo, ministro? Lo primero quisiera lamentar las 4 muertes hasta el momento que se han producido, y además también la muerte de un soldado que en ejercicio de funciones ha fallecido lamentablemente en el sur del Perú. Lamentamos esta situación y además no nos cansaremos de decir ánimo y mucho ánimo. Necesitamos más higiene y que todos los peruanos y peruanas permanezcamos por favor en nuestras casas para que se cumpla lo que los médicos bien han señalado. En relación a lo que menciona sobre el tema del protocolo, habría que decir, como lo ha mencionado el Premier, que existe una investigación médica y policial para poder determinar si existe o no existe responsabilidad en el caso concreto. Porque obviamente al existir y además un caso en donde, como bien ustedes han señalado en su reportaje, se tienen que determinar exactamente cuál ha sido la secuencia de actos para poder determinar esta situación. En segundo lugar, el señor presidente ha anunciado que se van a revisar y ajustar los protocolos, justamente con la finalidad de poderle dar mayor agilidad, mayor delimitación y claridad a las competencias. ¿Cuándo es que interviene el Ministerio Público? Efectivamente, el Ministerio Público interviene ante la Comisión de Delitos, pero también claramente se establece que cuando no hay delito, como es evidente, una persona ha fallecido por el caso del coronavirus, evidentemente el protocolo o la actuación del Ministerio Público no es la adecuada. Entonces, frente a este tipo de situaciones se tienen que, y se está haciendo ese esfuerzo actualmente, de poder hacerlo mucho más ligero, adaptarlo, como hemos venido diciendo, a la nueva situación de emergencia. Además que la manipulación de los cuerpos en este caso tiene que ser con toda la seguridad debida también. Sin duda alguna, ¿no? El protocolo, y que se basa en protocolos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, establece claramente que tiene que haber todo un tema de mucha seguridad para el tratamiento del cadáver, qué tipo de bolsas se utilizan, cuál es el destino final del cadáver, etcétera, etcétera. Eso está en el protocolo, pero acá el problema, y hay que identificarlo adecuadamente, es qué es lo que ocurrió entre un determinado, desde que el paciente fue a su domicilio y la reacción de la autoridad respectiva. Eso es sujeto de investigación y sin duda alguna va a ayudar la revisión, las precisiones, los ajustes con la finalidad de tener un protocolo que efectivamente responda con rapidez a todo tipo de situación. Ministro, ¿cuál es la situación de los internos en los penales de nuestro país? ¿Se ha presentado algún caso de COVID-19 en los penales y cuál sería el protocolo de presentarse? Sí, efectivamente, como tú bien lo has señalado, en el materia de penales no hay ningún caso reportado. Se han tomado preventivamente desde el primer día todo tipo de protocolos de seguridad y protocolos de sanidad. El día de ayer salió publicado el decreto de urgencia que destina un fondo importante para los penales con la finalidad de reforzar todo lo que son las mascarillas, el tratamiento al interior de los penales, el tema del agua, las cisternas, todo aquello que abunde justamente en cortar los contactos. Se ha restringido las visitas con la finalidad de justamente proteger a los familiares, de proteger al personal penitenciario y de proteger a los propios internos. Es decir, hay todo un conjunto de actividades que se han venido realizando y el resultado es que hasta el momento no hay ningún interno sospechoso de esta enfermedad. Ministro, con respecto a los ciudadanos peruanos varados en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, si se llegan a traer peruanos de fuera, por ejemplo, de España, ¿cuál sería el protocolo para esas personas que regresan a nuestro país, considerando que de los 4 fallecidos, 3 fueron contagiados en España? Bueno, sin duda alguna, el protocolo de sanidad y de salubridad se aplica inmediatamente. Se está haciendo esfuerzo efectivamente, como bien se ha señalado en el decreto de urgencia, para dotar de fondos para la repatriación de los connacionales, y evidentemente se van a aplicar estrictamente y con rigurosidad todas las medidas que se requieran para poder determinar si existe algún tipo de riesgo en las personas que vienen del extranjero, ¿no? Eso con la finalidad de salvaguardar la salud pública en todos los casos. Hemos tenido varios detenidos anoche durante el toque de queda. Ministro, ¿cuál es la pena por violar estas medidas dispuestas por el gobierno para que la población lo tenga claro?
Bueno, para no hacerlo complicado, la pena es simplemente una pena privativa de libertad. Hacemos una exhortación, como bien lo señaló el presidente de la República. La gran mayoría, y saludamos eso, la determinación y la solidaridad. En las redes sociales claramente se ve que a nivel nacional se está acatando la medida, pero siempre hay algunas personas en minoría que se resisten. Si es que eso ocurre, lamentablemente vamos a tener que proceder con el mayor peso de la ley, y esto efectivamente podría implicar incluso una pena privativa de la libertad. No queremos llegar a eso, estamos utilizando la razón, la persuasión, y hacemos ese llamado para que todos acatemos. De por medio está la salud pública de todos los peruanos y las peruanas. Pero el ministro Morán lo ha dicho hoy, ¿no? Además de ser detenidos, afrontarán un proceso judicial, sin duda, para que la gente lo tenga claro. Sin duda alguna, afrontan un proceso judicial. Sí. El Ministerio Público y el Poder Judicial están debidamente preparados con sus resoluciones administrativas que han declarado personal mínimo que va a tramitar estos casos. No se arriesguen a ser sometidos a la justicia, quédense en casa, lávense las manos, maximicen la situación de higiene, protejan a su familia. El ministro de Defensa ha dicho esta noche que a partir del domingo se extremarían las medidas de inmovilidad en el país. ¿En qué consisten estas nuevas medidas? Bueno, lo que siempre hemos señalado es que tiene que haber una inmovilización absoluta, ¿de acuerdo? ¿Eso qué implica? Eso que implica que las personas entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana están prohibidas de salir de su domicilio. Esto, ¿por qué? Porque en algunos lugares todavía hay algunas personas que transitan, digamos, salen de sus domicilios de manera muy excepcional. Se van a ajustar al máximo este tipo de protocolos con la finalidad de que todos nos permanezcamos en nuestros domicilios y que efectivamente la medida de 8 a 5 de la mañana sea acatada al 100%. Ministro, ¿se nos podría ampliar, por favor, esta terrible noticia conocida esta noche sobre el soldado atropellado en Puno por un conductor? ¿Sabemos quién es el conductor? Dicen que pertenecería a la SUNAT, la camioneta. Sí, se dio la fuga, eso es objeto de investigación, lamentamos, está en plena investigación en estos momentos, ha ocurrido hace unos momentos, y sin duda alguna tendremos más detalles en los próximos, el día de mañana, ¿no? Bien, muchas gracias al ministro de Justicia por Marisol, sí, para poder proseguir con saludar la determinación y la solidaridad del pueblo peruano. Todos unidos podemos vencer esto. Por favor, quedémonos en nuestros domicilios. Ánimo y mucho ánimo. Así es. Muchas gracias, ministro, por esta comunicación con 24 horas. Estaremos conversando en los próximos días aquí en el noticiero. Víctor Zamora Mesía es el nuevo ministro de Salud tras la salida